Free your mind. ¿Cómo están? Hoy quiero continuar con el video anterior sobre lo que era patronaje básico. Este es el segundo plano del que hablamos. Este es un plano sobrepuesto por línea profundidad de sisa. Si vamos a mirar, está el eje de centro frente y centro atrás, y está la línea profundidad de sisa. Además, cuando se colocó el molde de la espalda, y sobre ese molde se colocó, haciendo coincidir líneas profundidad, se colocó y se marcó el molde del delantero. Luego de que tenemos así, ¿sí? A este molde, noten que está en naranja está de la espalda y en negro está el delantero, ¿sí? Lo traté de marcar, que se vea ruedo de espalda, costado de espalda, sisa, hombro y cuello. Y está así marcado el delantero. Aquí lo único diferente es que se subió 1 centímetro para dar la caída del hombro. Esta es una manga raglan. ¿Qué es la manga raglan? Es una blusita que tiene su puño, tiene su costado, el ruedo en el puño. O sea, es este modelo. Yo lo puedo colocar acá con un sesgo, puedo hacerle aquí un dobladillo, ¿sí? Aquí puedo hacerle dobladillo, pero es una blusita. Estas blusas generalmente cuando uno baja el brazo forma algunas arrugas en esta parte, entonces por eso estamos hablando aquí sin caída en el hombro. Esta sería para un material liviano, ¿sí? Un material que nos permita dar una caída suave. Entonces acá tenemos 1 centímetro que se subió. Sobre ese centímetro unimos el centímetro con el hombro y trazamos la línea. A partir de esa línea se escuadra la línea del puño, se le da la medida que ustedes desean de contorno de puño, y de acuerdo al diseño que ustedes tengan, entonces terminan el costado. En este caso lo terminé de esta manera. Entonces, en ese orden de ideas, aquí estaría, ¿sí? Básicamente, si lo voy a mirar así, tendría mi molde delantero, ¿sí? Cuando ya tengo mi molde delantero acá, ¿sí? Noten que está mi molde delantero, ¿sí? Se los muestro de esta manera. Ya teniendo mi molde delantero, si quiero aquí le doy el dobladillo, lo que yo quiera de dobladillo, y asumo que en la parte de abajo yo ya tengo también mi línea de dobladillo, pero ahorita lo miramos independiente. Luego de que ya tengo mi delantero, recuerden que ya estaba marcada la espalda. ¿Qué pasa? Aquí esta curva queda tanto para delantero como para espalda. O sea, unificamos los costados de curva, los dos. Como mi hombro tiene una medida X, puedo que yo haya cogido y digo, bueno, voy a darle el molde del hombro más el largo de mi manga, ¿sí? Y le doy el largo de la manga, ¿sí? Aquí la marqué de manera muy rápida, con lápiz, pero yo le puedo dar el largo que yo necesite del hombro hacia afuera, el hombro que yo quiera, no tengo aquí el hombro. Entonces, después aquí, esta medida de largo de hombro delantero, yo se la traslado a la espalda, pero debo tener en cuenta que esta línea con respecto, la línea de hombro-espalda con respecto a la línea de hombro delantero, deben quedar paralelas, ¿sí? Si yo tengo aquí 2,5 centímetros o 2 centímetros, acá también me va a dar 2 o 2,5 centímetros. Son líneas paralelas. Luego de que ya tengo la línea de hombro y saqué mi línea paralela en la espalda, el largo que tengo del hombro delantero a el puño delantero lo traslado del hombro espalda a la medida de puño espalda, y ese punto lo conecto a donde estaba la escuadra de contorno de puño.
¿sí? Noten que yo ya tenía trazada esta esquina, ¿sí? Entonces esta esquina la uno con el hombro de el puño espalda y tendría, en ese orden de ideas, ya tendría entonces mi molde de espalda, ¿sí? Con su dobladillo. Ahorita volvemos y lo miramos, ¿sí? Este sería la espalda, ¿sí? Que coincide con este que sería mi delantero, ¿sí? Y lo único que hice fue igualar que tanto este hombro delantero sea igual con el hombro de la espalda, que mi piquete ensamble y que mi piquete ensamble, los dos tienen que dar el mismo largo. Entonces noten que hasta acá tendríamos ya lo que es manga kimona, y es un molde, es un plano técnico donde está el molde sobrepuesto por línea de profundidad de sisa. Sale delantero y espalda, uno encima de otro. Los moldes básicos iniciales ya tienen costuras, por lo tanto por hombros ya tendrían costuras, por costados ya tendrían costuras, ya tendríamos el dobladillo de más o menos 1,5 2 centímetros, y aquí lo único que haría falta es darle la costura a los puños. Entonces coloco mi molde y aquí le di el dobladillo, pero noten que aquí, voy a voltear esta hoja, aquí que tengo, esto se le llama, a esta esquina que sale en punta, se le llama escalón de dobladillo. ¿Y cómo se hace? Yo doblo mi molde por donde quiero, corto para que al abrir me dé el escalón. Si ustedes lo marcamos acá, si yo lo marco en esta parte, me va a dar esta forma, ¿sí? Me va a dar una esquina, se llama escalón de dobladillo. Y ese escalón, si lo voy a hacer con la espalda, miremos la espalda, sale exactamente igual. La misma medida que yo di en el delantero, ¿sí? Que puede ser de 2 centímetros, es la misma medida que doy en la espalda. Doblo y hago escalón para dobladillo, ¿sí? Puede existir escalón para pinza. Ahora, los moldes deben tener, como estos moldes, puede que yo voy a sacar una sola blusa, pero si yo voy a sacar una producción, deben estar bien marcados. ¿Qué significa? Noten que tengo piquete de hombro espalda, piquete de hombro delantero, piquete de costado delantero, espalda, piquete de costado delantero. Y dice, espalda, corte una vez, talla 12, molde 2 de 2. Delantero, corte una vez, talla 12, molde 1 de 2. Están marcados los dobladillos y los piquetes por donde debe doblar. Sería buenísimo, adicional a esto, si yo voy a coser, a cuántos centímetros debo marcar las costuras para que la persona que va a ensamblar sepa a cuánto debe coordinar la máquina. ¿Sí? Si yo voy a dar aquí, por decir algo, que quiero dar 1 centímetro de costura y en el hombro voy a dar 0,75 de costura, entonces a mi molde yo le marco cuántos centímetros debo darle de costura por cada uno de los espacios que tiene el molde. Aquí yo puedo decir, no, voy a cerrar con fileteadora de 5 conos, puntada de seguridad y filete, entonces la vamos a dejar a 0,75 de costura, a punto en esta parte 0,75 de costura, y aquí lo voy a cerrar a 0,5 o a 1 centímetro, dependiendo cómo esté el molde. Y el dobladillo lo voy a dejar un poco más ancho, lo voy a dejar a 1,5 de costura. Otra cosa, si yo voy a hacer un molde para la industria, es mejor que este molde salga con el doblez listo. ¿Qué significa? Que mi molde salga abierto. No puede, como está aquí en el dibujo, salga el molde abierto. ¿Por qué? Porque al señor de corte le va a costar más trabajo ponerse a doblar y puede cometer el error de trazar esta línea y sacar el molde separado. Entonces uno entrega el molde
abierto. En este caso estoy pensando que vamos a sacar una sola blusa, entonces simplemente le escribí doble, o sea, abrir el molde. Este es, repito, video para plano sobrepuesto por línea profundidad de sisa sin caída en el hombro. Espero les haya gustado, pienso que puede generar muchísimas más preguntas, sigo atenta a sus inquietudes, a sus sugerencias, ojalá les haya gustado. Un abrazo.